A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que en estos momentos yo les quiero invitar a que meditemos en un tema bien interesante. Usted puede darse cuenta en la imagen que aparece detrás mío para aquellos que me pueden mirar. Aparece ahí la imagen de una persona la cual refleja su sombra, la cruz de Cristo, o más bien a Cristo en la cruz. Y una de las cosas que muy poco se predican, se enseñan, es la realidad de nuestra vida cristiana. Así es que, como usted puede ver ahí mismo, en la parte de abajo de esa imagen, ahí aparece el título del mensaje de este día. El mensaje de este día, para aquellos que no pueden ver la imagen, que solamente nos están sintonizando por la radio, es la posición espiritual del creyente. En otras palabras, ¿qué somos? Hablando en lo espiritual, físicamente parecemos los mismos. Espiritualmente tenemos un principio diferente desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús. Ojalá que me haya entendido. Desde el momento que creemos en Cristo Jesús, no somos diferentes. Tenemos un principio diferente. Tenemos una base espiritual diferente. Y es que cuando nosotros creemos en Cristo, nos hacemos uno con Cristo en espíritu. De manera que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, ya Cristo está en nosotros como nuestra cabeza o nuestra autoridad inmediata, nuestra única autoridad, nuestra máxima autoridad. De manera que entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, ya hay un nuevo principio. Ese nuevo principio es la presencia de Cristo en nosotros. Jamás nosotros seremos buenos. Lo que sí, a medida que nosotros vayamos descubriendo la presencia de Cristo en nosotros y le demos lugar a que Cristo obre a través de nosotros, ahí es donde vamos a aparecer como que somos diferentes. Pero no es que somos diferentes, es que el que está en nosotros, y siempre y cuando nosotros le permitamos obrar a través de nosotros o vivir su vida en nosotros, eso es lo que se verá como novedad, pero no seremos nosotros. Espero en el próximo mensaje compartirles lo que dijo el apóstol Pablo. No es que la competencia sea de nosotros, la competencia proviene de Dios. Así es que una vez más, en este día, vamos a estar meditando en algo muy especial. Y es algo que, como le digo, lamentablemente, habiendo tantos predicadores activos, tantos predicadores dando mensajes por todos lados y a cada momento, es muy raro encontrar que alguien se detenga y nos enseñe lo que
se encuentra frecuentemente en la Biblia una frase corta, pero muy significativa. Y esta frase consta de 3 palabras: estar en Cristo. Oiga esto: estar en Cristo. De manera que debemos saber cuál es la realidad del cristianismo. En el cristianismo nosotros no hemos venido cambiando de la religión en que vivíamos a otra religión. En el cristianismo salimos de la religión y ahora tenemos una experiencia con el mismo Dios de los cielos. Porque en el momento que creímos en Cristo Jesús, instantáneamente que nuestros pecados fueron perdonados, desaparecen. Ya a los ojos de Dios no hay pecado que condenar. Y al desaparecer el pecado, el Espíritu Santo hace presencia en el creyente. Al mismo tiempo, el Cristo glorificado hace presencia en el creyente. De manera que ahora es necesario saber que estamos en Cristo. Por eso podemos mirar ahí en esa imagen que usted puede ver a una persona que está mirando de pronto la sombra que se manifiesta de su propia persona y comienza con la sombra de los pies y termina mirando que aparece Cristo Jesús en el sacrificio. ¿Qué nos quiere decir esa imagen donde está una persona como que si tuviera el sol detrás de él y que enfrente de él se manifiesta su sombra, que debería de ser la sombra normal, la sombra común de un hombre? Sin embargo, en su sombra se refleja a Cristo Jesús crucificado. Y es que la palabra de Dios nos enseña, y por allá en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ponga atención, hermano, hermana, usted que está mirando la imagen detrás de mí. Cuando el apóstol Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, se está refiriendo al ser humano, se está refiriendo al hombre que heredó la naturaleza pecaminosa por la desobediencia de Adán y Eva. Ese hombre, como usted y como yo, esa persona, para que me entienda mejor, porque si decimos ese hombre, de pronto como que solamente nos estamos enfocando en el varón, pero sabemos que el cristiano es lo mismo, el mismo proceso, el mismo efecto en el hombre y en la mujer. Una vez más, hoy nuestro tema tiene que ver, como usted puede ver ahí en ese título del mensaje que se puede ver en la primera oportunidad en la imagen, la posición espiritual del creyente. O sea, cuando nosotros creemos en Cristo, ¿seguimos siendo iguales? ¿Seguimos quedando en el mismo lugar? ¿Seguimos quedando en la misma posición? ¿O espiritualmente hay una diferencia? Antes de creer en Cristo, todo nuestro ser estaba inclinado a hacer el mal. Y por lo tanto, nuestro lugar a los ojos de Dios
estaba en estado de condenación. Y a medida que nosotros íbamos moviéndonos, al llegar al final de nuestra vida, terminaríamos en la condenación eterna. No había otro lugar a donde terminar más que en la condenación eterna. Nacidos, fíjese bien, desde que nacimos en estado de condenación. Mientras que no recibiéramos el evangelio o la noticia del reino de Dios que vino a nosotros, estábamos en estado de condenación. Si nunca venía la noticia del reino de Dios que se había acercado y nosotros creíamos en Cristo y éramos aceptados en el reino de Dios, terminaríamos en la condenación eterna. Aprovecho esta oportunidad, hermano, hermana, para invitarte a abrir los ojos y a darte cuenta que son millones de millones las personas que a cada día se van encaminando a un fin, porque todos los seres humanos un día nacemos y poco a poco, más temprano o más tarde, pero todos moriremos. Y qué terrible es que el Señor nos permita ver con los ojos espirituales a esas multitudes de hombres y mujeres de todas edades que van cayendo a cada día porque se les acaba la vida. Y en cuanto ellos van cayendo, donde ya se les borra la memoria de este mundo y abren los ojos, despiertan ya en la otra vida, pero despiertan en un terrible tormento que no tiene fin. Por eso, mi hermano, mi hermana, hay dos cosas importantes para cada creyente. La primera es que haya creído en Cristo Jesús, pero de verdad, que pueda gozarse el perdón de sus pecados, que pueda saborear en vida, en este tiempo, la vida eterna, y que a la vez, teniendo esa gloriosa experiencia, sienta la motivación, sienta cómo el mismo espíritu que mora en esa persona le mueve para así llevar el mismo mensaje a los demás, para que todos tengan vida eterna y no terminen sufriendo por la eternidad. Bueno, en estos momentos me gustaría invitarle a leer una porción de la Sagrada Escritura, porque nunca es saludable espiritualmente hablar y hablar y hablar sin presentar una escritura que soporte lo que nosotros estamos diciendo. Y mire qué maravillosa escritura. Y es que, ¿qué parte de la escritura no es maravillosa? Mire lo que dice acá en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Qué es lo que vamos a estar descubriendo? Lo que sucede con nosotros en el momento de creer en Cristo. Déjeme decirle, y sé que voy a parecer una persona que constantemente está como amargado, como que tiene algo en contra de los demás cristianos, pero si hay alguien que tiene el Espíritu de Dios, me va a entender. Una vez más le recuerdo, nosotros debemos estar conscientes que la verdadera vida cristiana no es solamente haber oído de Cristo y ya acercarnos a una iglesia y pasar toda una vida asistiendo a la iglesia, cantando algo que, pues lo que sea, oyendo predicaciones de qué tipo, de las que sean, y esperar que un día ya esté
en la gloria con Dios. Hermanos, hermanas, eso me suena a religión. Eso me suena a un ambiente muy, vamos a decir, conformista, a algo que se hace por inercia, por costumbre, a algo que se le impone a uno para hacerlo, a algo que cuando lo hace muchas veces se queja porque tiene otras cosas más importantes que hacer. Sin embargo, cuando nosotros realmente creemos en Cristo, nada hay más importante que la oportunidad de glorificar a Dios en nuestra oración, en nuestra lectura de las Sagradas Escrituras, o en acercarnos a la iglesia y cantar con todo el corazón y escuchar con una gran atención la palabra de Dios y sentir que la palabra de Dios nos toca, sentir que la palabra de Dios nos redarguye, sentir que la palabra de Dios nos anima, nos motiva y hay veces que hasta nos sana físicamente o nos liberta de algunas tensiones y cosas que tenemos por ahí que nos están afectando. Así es que espero que ya tenga usted la escritura que le mencioné. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Hermanos, hermanas, les voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué cambio de Biblia constantemente en la lectura que le comparto? Porque busco la Biblia que se exprese de una manera más clara, más entendible. No es que sea otra Biblia. Una vez más le digo, cuando yo me convertí, no se quería usar otra Biblia que no fuera la Reina Valera. Y si alguien usaba otra Biblia, lo juzgaban y lo condenaban de estar cambiando la palabra de Dios. En sí, no es otra Biblia, es la misma Biblia. Lo que pasa es que quien traduce la Biblia de los escritos originales a nuestro lenguaje, lo hace de una manera que, le digo yo en lo personal, en lo particular, siento que es más fácil para mí entender esa Biblia. Pero hermano Rodríguez, ¿cuál es la Biblia que usted me recomienda? La verdad no le recomendaría ninguna de ellas, porque cada una de ellas, de pronto, ese versículo lo dice de una manera tan hermosa, mejor que las otras. Y como le digo, no es que sea otra Biblia, sino que es la misma Biblia. Lo que cambia son los traductores. Un traductor presenta su Biblia y ese traductor tenía un grado de conocimiento, ese traductor tenía un grado de estudio, de manera que muchas veces nosotros podemos descubrir que una persona que tiene más estudio tiene más forma de entender y de poder explicar lo que está presentando, o lo que lee y lo entiende y así lo proyecta. Bueno, en Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así. Si usted me va siguiendo con la Biblia Reina Valera, se va a dar cuenta por qué escogí esta Biblia el día de hoy. Y dice así, hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Éfeso. Grábese esto: jamás debemos poner nuestra mirada
en el instrumento, sino en quien obra a través del instrumento. Como decir, se escucha una pieza musical muy hermosa. A mí me encanta escuchar el saxofón, por ejemplo, o el violín. Y de pronto se escucha una pieza musical con un saxofón y uno dice, qué maravilla, cómo me deleita ahí adentro escuchar esa pieza con ese instrumento. Pero no podemos nosotros decir, ese gran instrumento, qué hermoso ese instrumento, o sea, darle la gloria al instrumento. Hay que ver más allá y hay que mirar al que toca a través del instrumento. Esa persona es la del talento, esa persona es la de las virtudes. Por eso, siempre que yo le hablo acerca de una de las cartas de los apóstoles, busco enfatizar que es el Espíritu Santo el que está tocando la pieza a través de aquel instrumento que no deja de ser de buena calidad, pero el de las virtudes es el que está tocando a través del instrumento. Así es que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Ustedes vivían apartados de Cristo. Oiga lo que dice aquí. Está hablando de la posición que teníamos antiguamente. Mire, antes de creer en Cristo, ustedes vivían apartados de Cristo. No estaban unidos a Cristo, estaban separados de Cristo. Y dice, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. O sea, ustedes estaban separados de Cristo. Acá de este lado estaba el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Ustedes, estando separados de Cristo, no tenían tampoco esa comunión con el pueblo de Israel, porque ellos eran el pueblo elegido y la sangre hebrea no corría por nuestras venas. Y digo no corría por nuestras venas porque yo me identifico con los cristianos en Éfeso que no eran judíos. Y dice así, ustedes vivían apartados de Cristo. Aquí hay una referencia directa al pueblo gentil, a todo aquel hombre o mujer que no pertenece a la nación de Israel. Y dice, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Verso 12 todavía. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. O sea, estaban separados de Cristo, no podíamos ser participantes de lo que recibía el pueblo de Israel de parte de Dios. Y dice, estábamos ajenos, estábamos alejados a los pactos o a los tratos de Dios el Todopoderoso con el único pueblo de la tierra que le conocía y que se relacionaba con Dios, que era el pueblo de Israel. Y dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Qué tremendo. Ustedes vivían en este mundo, ustedes se movían en este mundo sin tener acceso a Dios, sin tener relación con Dios. Al no tener relación con Dios, toda persona tiene algo en contra de Dios, porque vive haciendo su propia voluntad, y al hacer su propia voluntad por causa de la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre, siempre su inclinación será hacia el mal. Y ahí nos está
describiendo el Espíritu Santo, esta es revelación del Espíritu Santo. Ahí nos está describiendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo la posición de todo hombre y de toda mujer antes de creer en Cristo. El lugar que ocupa el hombre antes de creer en Cristo a los ojos de Dios. La condición en que se encuentra el ser humano antes de creer en Cristo. Como le digo, nace en pecado porque ya el pecado lo trae en sí. Se mueve durante el tiempo que tenga de vida practicando el pecado para terminar en el tormento eterno. Oh, hermano, cuánto hay que agradecerle a Dios los que realmente estamos en Cristo, los que realmente hemos sentido el perdón de nuestros pecados. Ay de aquellos cristianos que en un tiempo lo sintieron y de pronto se descuidaron espiritualmente y se les hizo fácil participar un poco de aquello que antes vivían, de aquello que antes participaban, y ahora ya se sienten fuera del camino de Dios. Ahora ya se sienten una vez más alejados de Dios. Ay de ellos, que si alguien me está escuchando, si alguien me está mirando, arrepiéntase, busque a Dios de corazón, vuelva a la senda antigua. No se espere un segundo más, porque en cualquier momento se muere. ¿A poco a usted que me está mirando, que me está escuchando, el Dios de los cielos lo trajo para que escuchara, para que estuviera pendiente de este mensaje? Porque le está dando la última oportunidad. Dice el Espíritu Santo: si hoy oyes su voz, no hagas duro tu corazón. Hay alguien a quien el Señor en este momento le está llamando la atención, porque esa persona se le hizo fácil, se descuidó espiritualmente y de pronto se le hizo fácil, se dejó convencer por Satanás y volvió a probar del pecado. Déjame decirte, tú que en estos momentos estás en esa condición, el Señor te ha dado la oportunidad de estar pendiente de este mensaje, porque todavía quiere tener misericordia de ti. Arrepiéntete, dobla tus rodillas y clama al Señor por misericordia, que el Señor te está dando la última oportunidad. Mira lo que dice aquí en el versículo 13. Pero ahora, fíjese cómo primeramente nos expone la posición de el hombre, de la mujer sin Cristo Jesús, el lugar que ocupa. Dice: ustedes iban por este mundo sin Dios y sin esperanza. Qué tremendo, iban sin Dios y sin esperanza. Luego expone ya la posición en Cristo para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Esto es maravilloso. Verso 13. Pero ahora, fíjese, pero primeramente dice: estaban sin Dios y sin esperanza, iban por el mundo sin ninguna dirección, iban simplemente en condenación y a terminar en condenación. Pero ese pero maravilloso: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Ahora Dios los unió a Cristo Jesús. Ustedes escucharon de Cristo, creyeron en su muerte y su resurrección, y al creer en su muerte y su resurrección, ustedes quedaron unidos con Cristo. Ustedes ya son uno con Cristo en espíritu. Físicamente yo sigo aquí en esta tierra. Cualquiera que me vea, me ve que soy la misma persona, simplemente más viejo. Sin embargo, a los ojos de Dios, desde el año 1977 a principios del año, Dios me vio ya en otra posición.
la Sagrada Escritura me está mostrando que ya no soy el mismo hombre en pecado, en maldad, ese hombre que era llevado por Satanás. Fíjese bien, en esta vida gobernado, controlado por ese movimiento, esa influencia de Satanás, para llevarme a la perdición eterna y que jamás pudiera yo tener comunicación con Dios. Dios me muestra por medio de la Sagrada Escritura que a principios del año 1977, cuando se me habló de Cristo Jesús, al hablarme de Cristo Jesús, ya dejé el camino por donde iba. Es decir, iba por ese camino de maldad y de pecado, por ese camino sin Dios y sin esperanza, y de pronto Dios mandó que se cruzara en mi camino alguien que servía a Él y me diera el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. En cuanto yo escuché el mensaje de salvación y vida eterna y creí en Cristo que murió y resucitó, instantáneamente ya estaba yo en el otro camino, en la otra posición. Por eso es que muchas veces escuchamos a alguien que dice: hoy le hablé a una persona de Cristo y esa persona fue salva. Déjeme decirle que el Señor, a los que hemos creído en Él, nos da la libertad de asegurarle a una persona si esa persona ya está en una posición de salvación o está en una posición de condenación. El Señor Jesús dijo: a quien les perdonares los pecados, les serán perdonados. A los que les retuvieres sus pecados, les serán retenidos. Yo respeto todas las creencias y yo respeto que haya quienes, como líderes de la organización a la que pertenecen, puedan creer que ellos pueden absolver o perdonar a las personas de ellos mismos. Y digo de ellos mismos porque de pronto la persona viene con una tremenda carga de pecado y el líder religioso le dice: yo te absuelvo de tus pecados. O sea, yo tengo la autoridad para perdonarte tus pecados. Como le digo, yo respeto a cada quien, porque así debe de ser. Porque yo creo que si nosotros nos estamos presentando como líderes de una organización religiosa que tiene como fundamento la Biblia, y nosotros nos basamos en la Biblia para decir eso: yo te absuelvo de tus pecados, o vas a permanecer en tus pecados no son perdonados. Yo creo que cada uno de aquellos que hagamos una decisión y que de pronto hagamos una declaración diciéndole a alguien que sus pecados son perdonados o sus pecados son retenidos, debemos de haber tenido conocimiento de lo que estamos diciendo. Yo en lo personal, cuando el Señor Jesús dijo: a quien le perdone sus pecados, le serán perdonados, o a quienes se los retengan, le serán retenidos. En lo personal, yo no considero que Dios me está dando la autoridad para perdonar pecados o para retenérselos. Para mí, yo considero que si una persona cree en Cristo, de parte de Dios tengo la libertad, por lo que dice la palabra de Dios, que cuando uno cree en Cristo, los pecados son perdonados. Entonces, para mí, si una persona cree en Cristo, yo tengo la libertad de decirle: ahora sí, tus pecados han sido perdonados. No porque yo se los perdono a esa persona, sino porque esa persona, al creer en Cristo,
y que la Biblia me dice a mí que creyendo en Cristo los pecados son perdonados, esa persona al creer en Cristo yo le puedo decir, ahora sí, tus pecados son perdonados. No te los perdono yo, pero dice la Sagrada Escritura que si tú crees en Cristo que murió y resucitó, entonces tus pecados son perdonados y ahora tienes vida eterna. Tampoco creo yo, no lo siento así, y como le digo, si alguien más lo siente así y así lo cree, bueno, es su asunto. Él va a tener que dar cuentas a Dios. Pero yo tampoco creo que de pronto yo le pueda decir a una persona, porque yo te lo digo, vas a morir en tus pecados y no tendrás salvación. Fíjese bien, yo he escuchado a predicadores supuestamente cristianos que hacen esas declaraciones y condenan a alguien y ya le están profetizando que se va a ir a la condenación eterna. Yo creo que cuando el Señor dice, a quien le retuviere sus pecados le son retenidos, para mí, si una persona, yo le hablo de Cristo y esa persona se ríe, se burla y al final esa persona me dice, a mí no me importa lo que tú me digas, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, pero a mí no me importa lo que Dios diga. Tengo toda la libertad para decirle, por cuanto no recibes el sacrificio de Cristo para que tus pecados sean perdonados y puedas tener la vida eterna, puedes morir en tus pecados. Tu pecado permanece y mientras que no te arrepientas, irás a la condenación eterna. Pero suena muy diferente, ¿verdad? Bueno, pongamos mucha atención en el versículo 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Primeramente, ¿se recuerda? Nos vemos como hombres, como seres humanos, para que incluyamos también a la mujer, que nacimos de nuestros padres que ya estaban en separación de la bendición de Dios. En otras palabras, nacimos en un mundo de esclavitud espiritual. Quiero decirle que cuando Adán y Eva pecaron, se quedaron como esclavos de Satanás y esclavos del pecado y de la muerte. De manera que cuando nosotros nacimos, todos nacimos ya en un mundo de esclavitud para estar siempre al servicio de Satanás. Nacimos en un mundo de esclavitud para servir todo el tiempo al pecado, a menos que de pronto alguien nos detenga y nos hable de Cristo, y que nosotros al oír y creer que Cristo murió y resucitó, las cadenas sean rotas, las cadenas de esclavitud a Satanás, las cadenas de esclavitud al pecado, al creer en Cristo se rompen y somos libres. Pero no somos libres para hacer lo que querramos, somos libres para servir a Dios. Ayer íbamos sirviendo a Satanás, esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Hoy vamos en estado de salvación, que si nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios, oiga lo que le digo, si nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios, desde el momento de creer, aquí creemos en Dios, aquí creemos en Cristo, aquí nuestros pecados son perdonados, y si nosotros seguimos todo ese trayecto hasta que muramos o hasta que Cristo venga, nos mantendremos en estado de salvación. Dios no va a fallarnos, Dios va a mantener su promesa, Dios nos va a guardar siempre y cuando nosotros estemos buscando mantenernos en el Señor. En el momento que un hombre o una mujer comiencen a descuidarse espiritualmente, ya están entrando en peligro. El Señor, hermanos,
Por eso yo quiero decirle, ni usted ni yo, hermano, hermana que me está mirando o que me está escuchando, usted y yo jamás podremos culpar a Dios si de pronto nosotros caemos en pecado. Porque hay muchos que se descuidan espiritualmente, se arriesgan espiritualmente, se orillan al precipicio voluntariamente, están conscientes, se orillan, se exponen y caen en el pecado. Y apenas caen en el pecado, y como ya se dieron cuenta que fallaron y sienten esa presión de Dios reclamándoles qué pasó, inmediatamente se hacen como Adán y Eva. Se recuerda cuando Dios se movía por el huerto y dijo: ¿dónde estás, Adán? Y Adán dijo: estoy acá. ¿Pero dónde? Dios sabía dónde estaba. Le estaba siguiendo el juego a Adán. Dios estaba hablando con Adán como si fuera un hombre más, sin saber dónde estaba. Dios sabía dónde estaba, pero quería que Adán respondiera, quería que Adán mismo confesara. Y por eso dijo: estoy escondido. Y le dijo Dios: ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Y Adán dijo: Señor, yo comí, pero fue la mujer que me diste la que me convenció. Eso era verdad, pero no podía echarle la culpa a nadie. Él podía haber dicho no. Sin embargo, él accedió, porque la Biblia dice que Eva comió del fruto y le dio también a su marido, el cual también comió. Viene Dios y le dice a Eva: con que comiste del fruto y le diste a tu esposo. Ella dijo: Señor, yo no tuve la culpa, fue la serpiente la que me engañó. Entonces, cuando nosotros como seres humanos nos exponemos, nos arriesgamos, nos orillamos, durante ese tiempo en que nos estamos descuidando, Dios nos está hablando una y otra y otra y otra vez. Y nosotros, conscientes de que Dios nos está hablando, nosotros conscientes de que nos estamos orillando, seguimos, no nos detenemos, no clamamos a Dios. Y Dios esperando, porque Él dice: clama a mí, yo te responderé. El Señor dice: el que me busca, me encuentra. Entonces, nosotros no clamamos a Dios por ayuda, y en la primera oportunidad nos vamos debilitando más y caemos. Y después que ha caído la persona, es como aquel que de pronto en la calle tiene un altercado con otro y tiene la oportunidad de escabullirse, de huir, de apartarse, pero no lo hace. Todavía no tiene el coraje en sí, en él, que lo mueva y que lo gobierne. Puede huir, pero no lo hace. Y sigue ahí, y sigue su corazón sintiendo aquella adrenalina, al grado de que cuando menos acuerda, se pelea con la otra persona y tiene la mala suerte de hacerle daño a la otra persona, y ya lleno de odio, lleno de ira, lo apresan, lo llevan a la cárcel, y en la cárcel es donde reacciona y donde llora amargamente. Hermano, hermana que me estás mirando, que me estás escuchando, Dios nos habla bastantes veces. Hermano Rodríguez, ¿y cómo sabe usted? ¿Cómo sabes tú cuántas veces he sentido yo el silbido de Satanás? ¿Cómo sabes tú cuántas veces Satanás me ha tentado,
me ha presentado a otra mujer, o me ha presentado la oportunidad de cometer un fraude, o me ha presentado la oportunidad de hacer un mal. Sin embargo, en la primera oportunidad que se me presenta, también se me presenta Dios diciendo: hijo, ten cuidado, apártate, huye. Si nosotros no huimos a la primera llamada de atención del Señor, el próximo paso que damos, lo damos siendo más débiles. Y todavía ahí oímos la voz de Dios, pero acuérdate, ya dimos un paso fuera del camino. A la segunda llamada de Dios ya vamos 2 pasos fuera del camino. Y si no nos detenemos, poco a poco iremos dando paso a paso hasta el momento que Dios dice: ya no lo puedo detener. Acuérdate, el diluvio vino porque los hombres ya no escuchaban la voz de Dios. Ya solamente se dejaban guiar por los sentimientos de su corazón y al final fueron destruidos. En ocasiones yo me pongo a pensar y digo: Señor, en ningún momento, cuando me estaba preparando con ese estudio, pensé en todo eso que dije acerca de este punto. De pronto, Dios toca esa área porque hay alguien que lo necesita. Todo esto que te estoy hablando acerca de la tentación y que de pronto podemos nosotros arriesgarnos y caer y apartarnos de Dios, y que hay hermanos que están en esa condición, eso no estaba en mi estudio, en lo que yo te quería participar. Eso se me ha sido puesto, o eso Dios que mora en mí, el Espíritu Santo que está en mí, te lo está diciendo, porque el Señor sí mira. ¿Quién está allá? En este momento, oye bien, yo estoy en la sala de mi casa, estoy frente a una cámara, no tengo ninguna persona, yo no soy Dios, soy un simple mortal, pero Dios es el que está tocando este instrumento y a través de este instrumento. Y Dios es el que puede ver quién está pendiente de este mensaje, quién está escuchando a través de una radio, quién está mirando a través de una pantalla o está mirando esa pantalla de televisión. Él sí lo sabe. Y yo creo sinceramente, con todo mi corazón, que en este día hay personas que yo no sé, como te digo, no vayas a pensar que te voy a decir: eres tú fulano de tal y son personas así. No, lo que sí sé es que hay alguien o que se ha estado orillando, se ha estado exponiendo, o hay alguien que ya cayó de rodillas a los pies de Satanás porque ya pecó, ya se apartó, ya Satanás lo tiene de rodillas. Y esta persona sufre porque ama a Dios, pero fue negligente, fue descuidado, descuidada. Y Satanás logró atraparlo, logró cautivarlo. Y dice la palabra de Dios que cuando una persona es vencida por Satanás, abre sus ojos y se da cuenta y que se siente como un animal que está acostumbrado a andar en el bosque y que de pronto se da cuenta y está en una jaula. ¿Has visto a esos animalitos salvajes que de pronto son atrapados en una jaula? ¿Cómo sufren, cómo gritan, cómo se golpean contra la jaula? Ya los atraparon, ya no hay forma de escaparse. Hay quien en estos momentos está atrapado, atrapada, ya no tiene forma de escaparse por sí mismo
Pero ahí está el Dios de los cielos en estos momentos diciendo: si tú clamas a mí, todavía te puedo liberar, pero puede ser, como te digo, la última oportunidad. Alguien, si realmente es sincero, sincera, me va a llamar en este día y me va a decir: hermano Rodríguez, hoy me habló el Señor. Qué maravilloso es cuando Dios habla. Y qué privilegio tienes tú, hermano, hermana, que estás en esa condición y que Dios se ha tomado el tiempo para estarte tocando la alarma, para estarte sonando la sirena, para estarte despertando en estos momentos y diciendo: ¿sabes qué? Aquí estoy todavía, pero arrepiéntete, levántate y sal. Hermano, hermana, Dios ha estado hablando. No me he podido pasar de este tema porque hay quienes están cautivos, tienen los pies enredados con el pecado, pero Dios seguramente que quiere en este día libertar a alguien. Mira lo que dice acá, Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Grábate eso. No pertenecemos a cierta organización religiosa. De nada sirve pertenecer a la organización religiosa más grande y más famosa. Una religión no nos sirve de nada, absolutamente de nada. La relación con Dios por medio de Cristo, eso es lo que nos salva, es lo que nos cambia de la posición de condenación a la posición de salvación. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice por allá en Colosenses que nosotros somos transferidos en el momento de creer en Cristo. Somos removidos de estar en estado de condenación a estar en estado de salvación, de estar en el reino de las tinieblas aprisionado, que vamos caminando en tinieblas espirituales, encadenados, sin oportunidad de salir de ahí. Por eso yo les digo, hermanos, no es cualquier cosa que estemos sirviendo a Dios hoy. Para poder estar aquí hoy con libertad sirviendo a Dios, el mismo Dios de los cielos tuvo que detener la marcha de Satanás con todos sus esclavos, entre los cuales íbamos tú y yo. Tuvo que detener esa marcha de victoria de Satanás sobre la humanidad. Y ahí íbamos tú y yo encadenados espiritualmente. Pero el Dios que creó los cielos y la tierra se dignó a mirarte a ti, se dignó a mirarme a mí en esa procesión que íbamos, en ese ejército que nos llevaba de demonios y nos llevaba encadenados. Ahí el Dios de los cielos detiene esa procesión, detiene ese mover de los ejércitos de Satanás con todos los cautivos ahí, y dice: ese hombre, Rafael Rodríguez, lo quiero acá. Háblenle que Cristo Jesús murió y resucitó. Y me hablaron de Cristo que murió y resucitó, y creí en ello, y de pronto ya me encontré en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora han sido unidos, grábate esto,
porque luego lo vamos a ver con calma. Ahora han sido unidos. Fíjate bien, unidos. Estabas fuera, ahora eres unido. Ahora te han traído a Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! La próxima oportunidad, el próximo mensaje, te voy a hablar acerca del injerto, porque la Biblia habla del injerto. Y aquí dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. No estábamos en Cristo Jesús. Acá dice al principio en el verso 12, ustedes vivían apartados de Cristo Jesús. En el verso 13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Fíjate bien, estábamos apartados, separados, alejados de Cristo Jesús. Y de pronto Dios nos trae a Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos a nuestro favor, cuando se nos presenta a Cristo y creemos que Cristo murió y resucitó, instantáneamente somos unidos a Cristo, somos injertados en Cristo, se nos trae a Cristo y ahí nos hacemos uno con Él. Dice así, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Mira qué tremendo. Éramos personas alejados de Dios. Al creer en Cristo Jesús, nos hicimos uno con Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, entonces nosotros al creer en Cristo Jesús ya estábamos unidos a Dios. Y esa es la condición del cristiano, esa es la condición de la mujer cristiana, estar unidos a Cristo. Y recordemos la frase del principio, estar en Cristo. La posición espiritual del creyente. Una vez más, hermano, hermana, ponga atención a lo que le voy a decir. En estos momentos me están escuchando y me están mirando miles de cristianos, pero tengo la plena seguridad que la gran mayoría de los cristianos que me están mirando y me están escuchando no tenían el conocimiento, la revelación de lo que les estoy compartiendo. Simplemente se sentían bien, se sentían felices, se gozaban en ir a la iglesia, se gozaban porque son cristianos, pero no tenían la revelación por la palabra de Dios de lo que realmente son a los ojos de Dios. La gran mayoría se sentía simplemente un hombre común, una mujer común, la cual creyó en Dios y va a la iglesia y canta y se siente bien, oye la predicación y se siente bien, ore y se siente bien y se va. Y vive una vida mitad espiritual y mitad religiosa. Vive una vida que en lo que siente, en lo que experimenta, es algo de parte de Dios. Pero en la otra mitad está viviendo como otra religión. Tenemos que completarnos, hermanos. Tenemos que descubrir por la revelación del Espíritu Santo nuestra posición actual. Ya no tenemos nada, fíjese bien lo que le digo, ya no tenemos nada a qué deberle, ya no tenemos nada a qué inclinarnos, a qué recordar de lo que vivíamos antes. Ahora, a los ojos de Dios, estábamos de este lado, donde nos movíamos y que Satanás nos llevaba en esa procesión de esclavos.
oímos de Cristo que murió y resucitó y aparecimos del otro lado. Y ahora vamos sirviendo a Dios. Pero muchas veces nosotros mismos, por la falta de revelación de la palabra de Dios, como le digo, estamos viviendo un cristianismo a medias. Estamos viviendo en cuanto a lo que sentimos que es real, estamos viviendo en la presencia de Dios. Pero tenemos un 50% que se acostumbra, tenemos un 50% que se conforma a una vida religiosa, y nosotros debemos tener un total de la vida del Espíritu. Pero hermanos, creo que ya llegó el tiempo que me detenga aquí. Se nos acabó el tiempo. Y miren nada más, si yo contara las palabras que le hablo en una hora, son muchísimas palabras. Se da cuenta, hermano, hermana, la riqueza de la palabra de Dios. Y tengo la plena seguridad que todo lo que le he hablado es positivo. Es buscando respaldarme en la palabra de Dios, buscando presentarle solamente la palabra de Dios. No traía en mente inducirle a otra cosa o engañarle o ir por otro lado, no, Señor. Vamos a continuar con estos temas que están maravillosos, y como le digo, ¿qué tema no es maravilloso de la palabra de Dios? Pero aquí me voy a detener